entonces, ¿a quién se le ocurre hablar sobre si el sistema sociosanitario existe, dónde está, quién nos ayuda, cualquier cosa de este estilo? ¿Algún voluntario? Nadie. Empiezo yo entonces. Empezamos fuerte, Salvador, empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Bueno, ese es el asunto que más ha interesado. Y que más sorprendido que la gente haya votado ese tema el primero. Sí. Ha sido un poco sorprendente, pero bueno, no está mal. En este asunto no hay una respuesta concreta. Yo personalmente os voy a decir que el sistema sociosanitario no se ha creado, que no existe. Esa es mi versión. Hasta el punto en que se hizo demasiado deprisa y ha quedado, pues si me apuráis, inconcluso. En el año 2003 se crea la ley, se vota y aprueba la ley de calidad y cohesión del sistema sanitario. El articulado define cuáles son las prestaciones que van a recibir los pacientes en la atención sanitaria. Habla de la atención hospitalizada, de la atención primaria, de la atención en los hospitales y demás. Y en un momento determinado habla y menciona qué ocurre con los enfermos crónicos. Y en el artículo 13 lo deja bien claro, se van a desplazar y serán atendidos por el sistema sociosanitario en relación con la coordinación de las comunidades autónomas. Eso es lo que se pensaba en el año 2003 que iba a ocurrir con los enfermos que no pudieran ser curados. Lo que ocurre después es que se empieza a plantear el nuevo modelo de la ley de dependencia. La ley de dependencia y autonomía personal tenía unas determinadas características que estaban fundamentalmente orientadas precisamente a los enfermos. Todo el trabajo que hace el Ministerio de Sanidad en el año 2004 y en el 2005 se traduce en reuniones con asociaciones de enfermos, no con asociaciones de mayores, sino con asociaciones de enfermos de determinadas patologías que no podrían ser curados. Esos son los que se incorporarían en la ley de dependencia, cambiándoles el nombre de discapacitados a dependientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que sin que haya sido dotada de un elevado presupuesto o de un suficiente presupuesto, salió a la luz como consecuencia de unas elecciones en el año 2007. Fue, por tanto, aprobada sin presupuesto y nunca ha tenido capacidad el sistema sociosanitario de llevar a cabo ninguna acción contundente. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido desde mi punto de vista en ese momento? Pues que hemos entrado a formar parte no del sistema sociosanitario, sino de soslayo del sistema social. Y el sistema social no está preparado para resolver. De la misma manera que el sistema sanitario está preparado para resolver y no puede resolver el problema de los enfermos crónicos que no tienen curación, el sistema social está acostumbrado a paliar. Solo el social está acostumbrado a paliar, y a alguien que no tiene recursos le da un dinerito. Si no puede pagarse la casa, le da la casa. Si tiene necesidad de una... si es una mujer maltratada, la coloca en un piso conjunto y colectivo, pero poco más puede hacer porque no está preparado para resolver, está preparado para paliar. Y ese sistema, con esas carencias, es el que de la noche a la mañana se va a hacer cargo de los enfermos dependientes, que no son minusválidos, sino que son técnicamente dependientes y seguirán siendo enfermos. ¿A través de qué entidad se hace? Se iba a crear una entidad nueva, que sería aquel tercer pilar del estado del bienestar, que sería el sistema sociosanitario. ¿Os acordáis de aquello? Pues no se creó. Se encomendó directamente la misión de supervisión al Inserso. El Inserso, como instituto de mayores, ya tenía sus propias competencias, sus propios trabajos,
su propia dedicación y de pronto de la noche a la mañana le cae esta cosa tan gorda para una organización que está dedicada a otro cometido y al mismo tiempo le cae sin recursos, no tiene nada que hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el inserso? Y esto es mi opinión. Lo que hace el inserso es intentar coordinar que las comunidades autónomas, aquellas prestaciones que ya son sociales y puesto que tienen recursos de una competencia que es la sanitaria ya repartida, se encarguen de poner en marcha ese pilar del estado del bienestar. Pero como no ha sido dotado, las comunidades autónomas tampoco tienen más dinero para hacer nada. Y es aquí donde la tenaza nos ha dejado clavados. El sistema sanitario no nos puede atender más porque ya nos ha direccionado al sistema social y el sistema social no tiene recursos para hacer nada más con nosotros. Y sin embargo, de alguna manera, sí los tiene. Vamos a poner un ejemplo claro. Si estuviéramos hablando de recibir una prestación, antes, con el sistema sanitario, ningún enfermo de ELA podría recibir una prestación económica en el entorno familiar. Y sin embargo, ¿Se me ha ido la voz? Que no se veía la presentación, se veía una pantalla en negro si tenía una presentación. Yo creo que ha sido Arturo que iba a hacer algo. Bueno, a ver, os cuento. Os decía que antes de la ley de dependencia, todos los enfermos y dependientes teníamos esa sensación de que alguien nos iba a resolver algo. Pero fundamentalmente fue más importante reorientar toda esa asistencia e incluso la asistencia residencial hacia los mayores, porque eran muchísimos más votos. Así se ha calificado por la prensa más progresista. Eso era lo que se quería poner en marcha y así se hizo. Gracias a eso hay muchas personas mayores que hoy tienen la capacidad de estar en esas residencias, pero ese no era el objetivo de los enfermos dependientes. Siempre se ha quedado colgado. No es del todo colgado, porque ¿acaso no tenemos una prestación económica por cuidar a nuestros enfermos? Pues veréis, la prestación económica que se nos destina depende de la renta media familiar que haya en cada domicilio. Y por tanto, cuando se estableció el primer presupuesto, se acordó que como máximo podrían ser 540 euros por enfermo y mes. ¿Recordáis esas cifras? Ahora bien, esto dependía de un baremo. Si establecemos el baremo de la propia ley de dependencia, para tener esa prestación económica máxima, debes de tener unos ingresos mínimos. ¿Cuáles son los ingresos mínimos? No me he preparado esto como para poderos dar un detalle exhaustivo. Creo que el ingreso mínimo, aplicando la fórmula, pero en otro momento os lo diré, y en el tutorial que hagamos de esta videoconferencia, Damián, lo vamos a incluir, creo recordar que eran aproximadamente 450 euros. Es decir, aquel que solo tenga de renta media familiar de ingresos 450 euros podrá llegar a cobrar el máximo 540. ¿Os dais cuenta? Hay que ser un indigente para poder cobrar la prestación máxima. Pero, ¿cuál es la contraria? Si el Consejo de Estado, como forzó a que existiera una prestación económica mínima, dado que inicialmente en la ley se coartaba este derecho, no había un mínimo, el mínimo sería 0, el Consejo de Estado planteó que al fin y al cabo un enfermo es igual que otro enfermo. Y si la enfermedad es la misma, no puede tener uno una prestación y otro 0 prestación. Estableció un mínimo y por tanto el mínimo se planteó a nivel nacional
creo recordar que es en 220 euros, 219,2, que todavía sigue siendo el mínimo. Pero claro, para este mínimo es que hay que tener una renta muy elevada. Si aplicas la misma fórmula y despejas, el único valor que hay es qué cantidad de renta debes tener, creo recordar que salen 717 o 727. Aquel que tenga una renta media mensual superior a los 727 euros tiene la compensación mínima, que ya tiene demasiado dinero, le debe sobrar. Para esta patología y para cualquier otra de enfermos crónicos, imaginaros lo que esto significa. Y significa un gran error que luego os lo intentaré comentar. Pero es que esta prestación es incompatible con otras prestaciones de la propia ley de dependencia. Es decir, si nosotros tenemos solicitamos una ayuda a domicilio para atención personal o para atenciones en el hogar de determinadas qué hora, pues esta prestación de los 220 euros se nos queda en cero. ¿Entendéis la broma? Y sin embargo, no podemos decir que no tenemos prestaciones. De tal manera que cuando alguno de nosotros en determinados sitios hagamos una reivindicación y hablemos con la prensa, en la radio, en la televisión o en lo que sea, venimos a decir, es que tenemos muy pocas ayudas. No, eso yo desde mi punto de vista creo que es un error. Es mejor decir cuánta ayuda tenemos, porque cuando decimos que tenemos poca, nadie se puede imaginar que son 220 tendiendo a cero. Es mejor decir que tenemos 220 que se nos queda en cero si encima alguien viene a casa y nos ayuda, que tener poca, porque cualquiera dice, para la enfermedad que tienes, será poca porque como mismo serán 1000, claro, a ti te parecerá poco. Es que no, fijaros que esto es así, ¿eh? Bueno, y al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que está aquí Rosa, ella podrá testimoniar también que en una ocasión cuando le comentábamos al Inserso que los técnicos sociosanitarios a domicilio no eran contratados por las administraciones públicas, pese a estar titulados, nos decían, pero bueno, eso no es posible, ¿cómo va a ser eso? Es decir, el Inserso no tiene ninguna capacidad de control respecto a lo que pasa con la ley de dependencia, es un auténtico disparate. Por lo tanto, la idea que puede inspirar esta cuestión, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el sistema sociosanitario? El sistema sociosanitario, si es el Inserso, que ni tan siquiera se ha cambiado de nombre, sigue siendo el Instituto de Mayores, pues ya me contaréis qué hace con enfermos como nosotros, porque curiosamente ya no es tanto el hecho de que un enfermo en un avanzado estado de postración, como por ejemplo estoy viendo ahora mismo a nuestro amigo Marco, él no sería atendido en una residencia porque no sería admitido por la complejidad de su patología y las necesidades que requiere. Pero es que nunca te darían esa valoración, Marco, te dirían que no eres anciano, no puedes ir porque te has quedado atrás mucho antes, porque la dedicación de las residencias, como hemos visto con el tema del COVID, no se ha previsto tampoco para enfermos crónicos, sino para niveles de atención y custodia y demás, ¿entendéis? Todo eso supuso que los enfermos crónicos nos lleváramos una decepción terrible en el año 2007 y yo sigo planteando que el sistema sociosanitario a ese nivel no existe. Nosotros, para estar en el sistema sociosanitario, nos tenemos que vincular a personas, no sé si habéis estado alguno en alguna ocasión visitando a vuestro asistente social. Corto un poco y doy la palabra por si alguien ha estado en ese caso que hable un poco. ¿Alguien se atreve? Pues no se atreve nadie. Pues sigo yo. Pues yo sí que he estado hablando con mi asistente social. Y claro, simplemente en la sala de espera, si me permitís la expresión, me encuentro con las mismas personas que me encuentro en la farmacia hospitalaria.
con unas pintas de drogadictos que van a por sus dosis de anti lo que sea, con los gitanos que dicen que están allí pendientes de que les den algo porque el asistente social no sabe que no tiene dinero para pagar la luz, y yo allí me veo entre ese grupo de gente y digo, demonio, ¿aquí qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me planteo? ¿Cómo me dirijo yo a estas personas y cómo les digo que nosotros somos diferentes? Que somos personas normales, no somos las personas que el sistema social está acostumbrado a tratar. Que cuando yo pido una cosa, la pido porque soy inocente. Esa es la expresión que siempre he acuñado. Mi esposa no ha cometido ningún error. No se ha casado, nunca ha querido a un maltratador, me ha querido a mí. Si yo fuera un maltratador, parte de culpa tendría, pero es que no tiene ni esa. ¿Entendéis lo que ocurre? Por lo tanto, cuando hablamos de que el sistema social nos ampara, tenemos que tener mucho cuidado con a quién nos dirigimos. Y recuerdo, no sé si alguno de vosotros estuvo presente en el 2019, creo que sí estuvo César, en la reunión de Burgos, la propia... Sí, la secretaria de Estado, dice. La secretaria de Estado pues se encontró con una sorpresa terrible de qué es lo que ocurría con enfermos como nosotros. Bien, es lógico, porque no están acostumbrados a enfocar desde el punto de vista social un tema sanitario. El sistema sociosanitario, desde mi punto de vista, pues se ha creado de la nada y por tanto sigue siendo nada. Sin embargo, en las comunidades autónomas debería ser algo más, pero tampoco lo es, hasta el punto en que en mi propia comunidad autónoma he solicitado en 4 ocasiones entrevistarme con el director general de dependencia y no solo tendría obligación de haberme contestado en un periodo de 6 meses, sino que no me ha dirigido ninguna contestación, ni tan siquiera su secretaria, teniendo en cuenta que no estoy planteando una entrevista sin contenido, sino que ya le digo que le voy a advertir que el dinero que se está gastando como consejero de la Comunidad de Madrid en la dotación presupuestaria para asistencia domiciliaria a los dependientes en la Comunidad de Madrid no se está ejecutando. Lo está pagando, pero no se ejecuta. ¿Entendéis? Y puesto que no me contesta, entiendo que lo sabe. Ahora el partido de un sitio y del otro es el mismo. Cuando fue distinto tampoco me recibió y esto es así. Bueno, con lo cual, si este tema no intervenís ninguno más en ninguna otra provincia o comunidad autónoma, no creo que pueda ser muy diferente. El sistema sociosanitario pues hace aguas por todos los sitios con los enfermos crónicos.